invitación hoy es para hablar acerca de productividad de los cultivos y de eficiencia del uso de los insumos y los recursos en general. Es un título bastante amplio y en realidad vamos a tratar de tocar esos temas y algún otro más. Y bueno, primero quería poner una transparencia acerca de cuál es la situación actual de los cultivos, y la verdad que es bastante difícil poner una transparencia de cuál es la situación actual de los cultivos, porque si ponía cualquier figura iba a ser va a mostrar un panorama bastante malo en realidad. Y en realidad el foco de la charla nuestra está en la parte de la producción de los cultivos, lo que podemos hacer del lado productivo. Y yo creo que hay bastante para mejorar del lado productivo de los cultivos. Y en ese sentido, si uno piensa en que se ven muchos cultivos en esta situación, que no tienen una buena condición de crecimiento, que no tienen un buen potencial esperable, creo que deberíamos estar pensando en volver a tener cultivos como estos, y acá es donde podemos aportar nosotros desde la investigación en tecnologías, en información, para tratar de volver a tener cultivos buenos, saludables, que tengan potencial de rinde, que tengan una buena expectativa de crecimiento. Y de eso va a tratar la charla. Y hay algunas normas generales de cómo responden los cultivos a los nutrientes, a los insumos y a los recursos. Y está la ley del mínimo, que es una ley muy conocida, que se representa típicamente por este barril, en el cual el rendimiento está limitado por el factor el factor más escaso. La tabla más corta es la que hasta ahí se llena el barril y es la que limita el rendimiento. En la medida que vamos levantando restricciones, empezamos a encontrar otra restricción. Y en la medida que vamos levantando el rendimiento, empezamos a encontrar otras restricciones. Esa es la ley del mínimo. La otra ley o norma muy general es la de incrementos marginales decrecientes. Es decir, que a medida que agregamos más insumos o hay más disponibilidad de recursos, el rendimiento aumenta, pero hasta un cierto límite. Es decir, por más que agreguemos mucho de algo, no vamos a superar un cierto límite, un cierto rendimiento máximo, que en general es lo que nos limita, lo que nos da el factor más limitante. Y hay una ley, una norma muy general, que es la que creo que vale la pena hacer un poco más de énfasis en estos momentos, que es la ley del óptimo. A ver si pasa. Exacto, que es la ley del óptimo. Y la ley del óptimo dice que todos los factores de producción se utilizan de manera más eficiente cuando estos están en su óptimo. Todos los factores de producción se utilizan de manera más eficiente cuando están en el óptimo. Y esto se refiere específicamente a cuando decimos factores de producción. Factores de producción nos estamos refiriendo al agua, a la luz, a los nutrientes, al nitrógeno, al fósforo, al potasio, en general a todos los factores de producción. Esta norma se cumple bastante bien y es una norma bastante vieja que ha guiado la agricultura durante los últimos 200 años. Y con respecto a más eficiente, nos estamos refiriendo a que más eficiente implica un menor costo por unidad de producto. Porque si mayor eficiencia es más kilos de grano por kilo de nitrógeno que tenemos disponible, o más kilos de grano por milímetro de agua, y esa eficiencia se traduce directamente en el menor costo por unidad de producto. Esa norma en general es la que nos lleva a que los cultivos bien manejados de alto rendimiento tienen menor costo y terminan siendo más convenientes a nivel productivo. Y por eso la investigación siempre aspira a tener cultivos que rindan bien. Entonces, la motivación, si pensamos en términos de costo, tener cultivos buenos es conveniente. Y cuando hablamos de la ley del óptimo, el óptimo entonces sería la mínima cantidad de un recurso que permita hacer un uso eficiente de los otros factores de producción. Por ejemplo, la mínima cantidad de nitrógeno que necesita un cultivo para que ese cultivo haga un uso eficiente de la cantidad de agua que tiene disponible durante el crecimiento, ¿no? Ese es el óptimo de nitrógeno. La mínima cantidad de nitrógeno, por ejemplo, que se necesita para ese cultivo con esa disponibilidad de agua.
El efecto, la consecuencia de aplicar el óptimo en todos los factores es que muchos insumos terminan siendo fijos, sobre todo los que son casi blanco-negro, fungicida, herbicida, que los aplicamos o no los aplicamos en general. O tenemos un buen control o no tenemos un buen control, y en general, y tiene un costo muy bajo, tiene una respuesta muy alta, y termina siendo blanco o negro. Y los fertilizantes en dosis óptimas también. Entonces, muchos de los insumos terminan siendo fijos. Terminamos con la opción de que, bueno, o manejamos los cultivos bien o directamente no hacemos el cultivo. Y en la medida que se van levantando, la otra consecuencia es que en la medida que se van levantando restricciones y aumentamos el potencial de rendimiento, necesitamos hacer un manejo más fino de los factores, porque potenciales de rendimiento alto requieren ajustar muy bien todos los factores. Donde uno nos quede un poquito corto, la probabilidad de fallar es alta. Y en la práctica esto tiene consecuencias importantes porque no es fácil manejar cultivos de alto rendimiento. Es mucho más fácil manejar cultivos para que rindan 1.500 kilos que manejar cultivos para que rindan 5.000. Para que rindan 5.000 tenemos que tener todo bien. Y esa es una consecuencia muy importante. Altos rendimientos, como decíamos, implican un bajo costo por unidad de producto. Diluimos los costos fijos del cultivo. Y esta consecuencia, este efecto, es tan fuerte que tiene consecuencias a nivel general. Y si uno mira a través de la historia y en distintas regiones del mundo, se cumple que en momentos de precios bajos, las chacras con baja productividad, ya sea porque tienen una baja eficiencia productiva, porque alguno de esos factores no está en el nivel correcto, o porque tienen alguna restricción natural al rendimiento, dejan la producción. Y esto ocurre literalmente. En este momento hay áreas, los precios de trigo bajaron mucho y hay áreas en el mundo en donde el trigo se está dejando de plantar. Kansas, un área triguera por excelencia, un estado triguero por excelencia, y algunas otras partes de Estados Unidos del Oeste, el área de trigo bajó enormemente, no porque sean malos produciendo, porque la limitante es agua y los rendimientos están topeados por el agua disponible y no tienen otra forma no pueden tener rendimientos altos que les logren pagar los costos fijos, y realmente esas áreas están dejando de ser productoras de trigo y están pasando a producir otros cultivos, forrajeros, de alfalfa para corte o cosas de ese estilo. Un ejemplo muy reciente, que me tengo que agradecer a Tato, que me pasó, Tato Hoffman de la EMAC, que me pasó esta figura, que me la pasó cuando se enteró que iba a dar la charla, me pasó la figura. Se ve que la tenía presente como un ejemplo real de este tipo de aplicación de la ley del óptimo. Es lo que pasó el año pasado, por ejemplo, en un año favorable para las enfermedades como fue el año pasado, la respuesta de fungicida. Estos son datos de la caracterización de cultivares que ellos llevan adelante en la EMAC del año pasado. Y acá está el peso de grano y los granos por metro cuadrado. Cada curva representa un nivel de rendimiento. Están agrupados en colores por nivel de rendimiento. Por acá estos rendimientos son de 2.000 kilos por hectárea y los puntos verdes son de 6.000 kilos por hectárea. Y lo interesante es que los triángulos son con aplicación de fungicida y los círculos, los triángulos sin aplicación de fungicida, los círculos con aplicación de fungicida. Lo interesante es que acá se ve claramente que hay un efecto muy grande. El año pasado fue un efecto muy generalizado del sanitario. Las que tenían aplicación de fungicida, todos los triángulos están acá abajo, todos los círculos están acá arriba. Todos los círculos rindieron bien, todas las que tenían triángulos rindieron menos. Y el escalón de rendimiento es muy grande, es muy significativo. Y además, hay que agregarle que todos los puntos que están en esta zona, además tienen problemas de calidad de grano. Con un peso de 1.000 granos de menor a 20, el trigo tiene problemas. 20 miligramos es bastante poco, peso de 1.000 granos, la verdad. Entonces, este es un ejemplo bien práctico de
factores de producción, como el control de enfermedades, que tienen un impacto y un repago muy alto. Y la pregunta que uno tendría que hacerse primero, antes de todo esto, es si existe realmente potencial de rendimiento para explorar en nuestro ambiente. Si el ambiente permite rendimientos altos y si tenemos la genética y los cultivares que permitan rendimientos altos. Porque si no, tenemos un tope anterior que no podemos superar por el manejo. Y esta figura que yo ya la he presentado alguna otra vez, son datos de la Evaluación Nacional de Cultivares, que son experimentos en varias localidades, en Estanzuela, en Yung, en Dolores, y más de una época de siembra. Cada punto azul es el rendimiento promedio de los 5 mejores cultivares en ese experimento, ¿no? A través de los años. Es una serie bastante larga, una fuente de datos muy buena. Y lo que se ve es que en los años 90 uno podía hablar de que el promedio, bueno, podía ser 3.500 kilos. Pero ha subido mucho y realmente los cultivares de hoy tienen mucho más potencial de rendimiento que en los 90. Hoy hay mucho potencial para explorar en los cultivares nuevos. Los que están en evaluación este año, incluso en estos últimos años, generan un escalón, y algunos que están para liberarse también generan un escalón. O sea, sigue existiendo un avance genético importante y tenemos condiciones para explorarlo. Lo que está en rojo es el promedio de rendimiento nacional, que no avanza tan rápido como ha avanzado el potencial de rendimiento de los cultivares. Esta brecha de rendimiento es una oportunidad para mejorar los rendimientos y es exclusivamente manejo de los cultivos, que hay muchas razones por las cuales no le estamos encontrando el jeito. Y entonces, bueno, pensando en cuáles son los problemas que pueden explicar algunas de las causas por las cuales capaz no estamos teniendo, el rendimiento promedio nacional está relativamente estancado. Y podemos agrupar dos grandes tipos de problemas. No problemas en particular, sino tipos de problemas. Por un lado, problemas que lo podemos llamar de utilización de los recursos. Y acá encontré esta figura que está bueno poner algún cómic 2x3, y en donde hay dos señores parados en un lugar bastante desolado, mirando hacia el suelo, y uno le pregunta al otro, en algún lado debe haber alguna fuente de energía, ¿no? Y si uno mira un poco en perspectiva, hay un sol gigante que los está alumbrando. Y el otro grupo de problemas, podríamos decir que son problemas de reposición y extracción, en donde, y este esquema de reposición y extracción representa muy bien nuestro sistema productivo, en donde tenemos una oportunidad de regular lo que reponemos y donde tenemos un stock que está representado por el balde, que en general es nuestro suelo, del cual extraemos nutrientes, extraemos carbono, y ese stock, en la medida que se va vaciando, que reponemos poco, se va vaciando hasta que se empieza a vaciar cada vez más lento, y en la medida que reponemos en exceso, si repusiéramos en exceso, llega un momento en que se vuelca y no puede retener más, algo que tampoco es deseable. Entonces este esquema representa bastante bien problemas de reposición y extracción. Esos dos grandes problemas yo creo que están en juego en buena parte de la realidad actual de nuestros cultivos. Por lo menos la idea es plantear un poco de ahora en adelante algunos ejemplos de esto, como para que den elementos para discutir, para pensar, para repensar los sistemas y replantearse nuevas cosas. Pensando en utilización de los recursos, el carbono en el suelo es el factor principal que está afectado por la utilización de recursos. Los problemas de maleza podrían llegar son mucho más complejos, ¿no?
pero podrían tener algo que ver con esto, porque en realidad, si no utilizamos los recursos 100%, estamos dándole campo abierto para que las malezas prosperen, ¿no? Algo tiene que ver. Y hay otro tema que tiene que ver, que está asociado al carbono del suelo, que tiene que ver con la baja productividad general del sistema y la degradación progresiva. Y esto es algo que se ha estudiado en otros ejemplos. Hay unos ejemplos muy estudiados a los cuales se les llama poverty trap, sobre todo en África, en los cuales ocurren estos ciclos de baja productividad del sistema en África por otras razones distintas a las nuestras, en realidad totalmente distintas, pero en definitiva es baja productividad del sistema que genera una degradación de los recursos. Esa degradación de los recursos afecta la productividad de los cultivos al año siguiente y así sucesivamente se va afectando la productividad y se va degradando cada vez más el sistema. En una espiral decreciente de productividad y progresiva de degradación. En África esto es un problema bastante documentado y genera, explota cuando termina con una sequía que genera una hambruna generalizada. Acá en Uruguay nosotros seguramente no le podríamos decir poverty trap porque esto sucedió cuando la soja pagaba muy bien todas las cuentas, pero sí quizá que tuvimos algún fenómeno de degradación, de baja productividad del sistema y degradación progresiva de los recursos. Y algo de eso capaz que tenemos. Y una forma de ver de comparar la eficiencia de uso de los recursos de nuestros cultivos, una forma que creo que puede ser útil es si nosotros nos comparamos contra algo que está explotando todos los recursos del sistema. Y para eso el campo natural, esto lo que está acá es la tasa de crecimiento del campo natural en kilos de materia seca por día, ¿no? Y el campo natural ha evolucionado durante los últimos 100 años para explotar, para crecer al máximo que le permite el ambiente en cada mes del año. En el invierno crece poco porque está frío, ¿no? Y porque hay poca disponibilidad de nitrógeno. En el verano crece un poco más, pero es muy variable porque depende de la disponibilidad de agua. Y en el momento de mayor tasa de crecimiento es la primavera. Y es donde hay mayor oferta combinada de los recursos para producir materia seca. Si nos comparamos, entonces las cosas interesantes de ver en esto es la estacionalidad y la mayor variabilidad en estos meses de verano. Si comparamos qué es lo que hacen nuestros cultivos, bueno, tenemos la suerte de que nosotros tenemos cultivos, si tuviéramos un trigo, una soja, que es lo que está en azul, y un trigo, que es lo que está en rojo, un cultivo puse como para poner un ejemplo, un cultivo, en realidad son cultivos que crecen bastante bien, estas tasas de crecimiento son bastante altas, están graficadas en este eje. Tenemos la suerte de que el barbecho nos queda en una época del año con muy poca oferta de recursos, tanto en el invierno como en el verano, en diciembre. Y en general, si tenemos 2 cultivos en el año, estamos aprovechando bastante bien los recursos que tiene el ambiente. Pero hay que ver que los cultivos tienen una mucho más productividad, casi por 10 la del campo natural, que la soja es un poco ineficiente, si estuviera sola, porque está desperdiciando toda la primavera, todo esto no lo estamos aprovechando, que el trigo tiene un pico más bien adelantado con respecto al campo natural, y eso tiene que ver quizá porque tiene más disponibilidad N, que es la limitante en esta época del año, y que la soja también tiene un pico atrasado con respecto al campo natural, y probablemente porque sembramos un poco más tarde tratando de escapar a esa sequía. Y esta eficiencia del uso de los recursos y la productividad del sistema en general tiene implicancias en cómo, como decía Andrés, en cómo evoluciona el carbono orgánico del suelo. Porque el carbono orgánico del suelo no es más que el reflejo de cuánto, del balance entre lo que se pierde por mineralización y por erosión y lo que se gana por incorporación con lo que aportan los cultivos que crecen. Entonces, el reflejo de este balance, cómo evolucionan estas tendencias
en distintos tipos de rotaciones, es el reflejo de cómo estamos capturando los recursos del ambiente. Y nosotros, para mostrarle otro tipo de datos distinto, que quizás es más gráfico, espero que lo sea, ahora lo van a ver, les quiero mostrar estos datos, son unos sitios que tenemos de monitoreo del flujo de anhídrido carbónico. Esto es una tecnología relativamente nueva, son unos sitios, es una tecnología que se empezó a desarrollar fuertemente desde el 2000 en adelante. Son los únicos equipos que hay en Uruguay, en Brasil hay varios, en Argentina hay alguno, que es un método que se llama de eddy covariance en inglés. Nosotros tenemos un par de sitios desde el 2010 hasta ahora y lo hemos tenido instalado en Dolores, en Miguelete, ahora en Santa Ana, en Salto, y hemos monitoreado cultivos de trigo, de cebada, de soja, de avena, de barbechos. Y lo que hacemos básicamente, lo que se hace con esta tecnología, básicamente se mide a esta altura, donde están los sensores, se mide, que es 2,2 metros y medio de altura, se mide cuánto carbono se emite, es decir, las pérdidas, que ese carbono emitido es por respiración del suelo más la respiración del cultivo, porque el cultivo respira, igual que como respiramos nosotros, y cuánto carbono se asimila, que son las ganancias del sistema, y que es el carbono que asimila al cultivo, la fotosíntesis, a través de la fotosíntesis. Y lo interesante de esto es que son datos horarios. Y nos dan algo así. Esto está medido de continuo, ¿no? En esos sitios. En realidad tenemos un dato que es, en realidad esto está midiendo de continuo literalmente. Tenemos un dato promedio de la última hora. Y lo que tenemos son gramos por metro cuadrado por segundo de CO2. Es muy preciso, gramo por metro cuadrado por segundo, ¿no? Entonces tenemos menos 1 gramo, durante el día tenemos picos que van hacia abajo, durante la noche tenemos picos que van hacia arriba. Durante el día hay fotosíntesis, el cultivo está tomando carbono, durante la noche respira el cultivo y respira el suelo, se suma la respiración del suelo y tenemos picos hacia arriba. Si uno lo grafica, acá no se ven las oscilaciones diarias, pero esto, en realidad acá hay una oscilación diaria de picos hacia abajo y picos hacia arriba. Y tenemos, claramente se ven los ciclos para un trigo, una soja, esta es la misma chacra medida durante 2 años seguidos, el trigo, la soja, el trigo, la soja, una chacra en siembra directa. En realidad esta arrancó con laboreo y después siguió en siembra directa, pero el primer cultivo estaba laboreado. Y otra chacra que estaba en siembra directa, en donde hubo un trigo, una soja, una cebada y una soja. Y bueno, y ahí podemos poner una línea como para verlo más gráficamente. La línea roja son las pérdidas de carbono, lo que se pierde, y la línea verde es lo que se gana, ¿no? Hay que tener en cuenta que 45% de esto se va como carbono que se va en el grano, ¿no? Y más o menos, digamos, 45%, asumiendo un índice de cosecha de 45%, que es más o menos 45%. Digamos 45%. Podemos asumir 45%. Para el trigo, para la soja, 45% del área esta que está por debajo se va como grano en cada uno de los casos. Y lo que es interesante ver acá es la magnitud de las diferencias positivas y negativas, que las pérdidas en rojo son continuas, aunque no tengamos cultivo las pérdidas siempre van a estar, siempre es continuo, la parte que está por encima siempre está, pero las ganancias dependen de lo que tenemos creciendo. Y, por ejemplo, este año fue un año seco, más seco que este otro año, y las diferencias en el cultivo de soja son muy grandes, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, si no tuviéramos un cultivo de trigo propiamente dicho, fertilizado y que tuvo un rendimiento bastante bueno, en este caso me acuerdo que rindió como 5.000 kilos este trigo y la cebada también había tenido un buen rendimiento. Pero si no tuviéramos cultivos de invierno, y esto lo tacháramos, bueno, la soja realmente
aporta poco. No nos da, si a esto le sacamos el 45% además, nos queda poco para cubrir el balance negativo. Entonces es una forma gráfica de ver la importancia relativa que tienen los cultivos de invierno en aportar carbono al sistema y mantener este sistema en una neutralidad. En estos dos sitios, a través de estos 2 años, uno tuvo un balance negativo de 1000 kilos y el otro un balance positivo de 1000 kilos. Acá está el dato, de carbono. Esto afecta la incorporación de carbono por esa vía, afecta cómo evolucionan estas tendencias y obviamente la productividad y la rotación que tenemos afecta cómo evoluciona la tendencia. Y uno podría hacer un orden muy lógico, muy simple, si a mí me dicen, bueno, a ordenar cuál es el rango probable de la agricultura pastura, va a estar por acá, el rango probable de la agricultura continua va a estar por acá, y el rango probable de una soja con una cobertura sin fertilizar y de una soja con barbecho va a estar más en la zona parecida a este tratamiento, que es un tratamiento que tiene problemas bastante serios. Entonces yo creo que hay cosas, hay algunas cosas que son, es importante tener en cuenta el aporte de los cultivos de invierno, y la agricultura continua, propiamente dicha, cultivos de invierno, cultivos de verano, productivos, son muy relevantes para mantener ese balance. Y hay que ser muy preciso cuando uno habla de agricultura continua. Muchas veces nos referimos a agricultura continua y lo que tenemos en el invierno no tiene una productividad tan alta como para ser considerado agricultura continua. ¿Cuánto carbono en el suelo necesitamos? Bueno, espero que Andrés se lo haya dejado claro en la charla anterior. Desde el punto de vista de las propiedades físicas, Andrés estuvo hablando algo, yo les puedo hablar un poco más desde el punto de vista de la mineralización. El aporte de la materia orgánica en el suelo afecta mucho la tasa de mineralización. Y si vemos cómo afecta la materia orgánica la tasa de mineralización, podemos hacer un ejercicio muy sencillo de simular la cantidad de nitrógeno que se aporta por mineralización, que son las líneas, estos son kilos de nitrógeno por día que está aportando la mineralización de materia orgánica, datos modelados, pero que son razonables. Para un suelo con 1% de carbono o 2% de carbono, la mineralización puede llegar a aportar 2 kilos por día, comparado con 1 kilo por día. Lo interesante de esto es ver la estacionalidad, ¿no? Que en el invierno la mineralización se deprime mucho y que en los suelos que tenemos más cantidad de carbono, realmente tenemos un efecto importante en los momentos en que la mineralización es importante. En el invierno la diferencia es chica, en el otoño y en la primavera las diferencias son más grandes. Eso por un lado. Y por otro lado, que la demanda del cultivo, que es lo que está en verde, es de una magnitud mucho más grande que lo que aporta el suelo. Entonces, para cubrir esa demanda del cultivo tenemos dos opciones. O tenemos un barbecho largo y acumulamos mineralización durante un tiempo, o lo suplementamos con fertilizante. No queda más opción, porque la magnitud sincronizar uno con otro no es posible porque la demanda es muy alta. Un cultivo puede llegar a absorber 4,5 o 5 kilos por día de nitrógeno en la primavera, que es cuando crece durante la encañazón, que es cuando se acumula mucho nitrógeno. Entonces, bueno, hemos estado trabajando bastante en fertilización, en manejo de la fertilización, trabajos que hicimos con Tato Hoffman en la EMAC, trabajos que hicimos en Estanzuela. Estos son 3 experimentos que hicimos, 3 años de 2 experimentos. Lo que está a la izquierda es en la EMAC, lo que está a la derecha es en Estanzuela, y lo que está graficado en azul es el rendimiento de experimentos de respuesta a nitrógeno, ¿no? El objetivo de estos experimentos es buscar mejores indicadores para el manejo de nitrógeno, pero acá simplemente estamos viendo la respuesta. Y lo que está es el total de nitrógeno aplicado en un cultivo. Este suelo de la EMAC, el sitio de la EMAC es un sitio que no es un sitio que tenga un suelo sumamente degradado. El suelo aporta más por mineralización que lo que aporta en el sitio de Estanzuela, y el sitio de Estanzuela es un sitio que viene de una rotación soja, cultivo de invierno, de por lo menos 5 sojas, diríamos. Es un sitio bastante típico de lo que es un sistema agrícola que no tiene problemas físicos, pero que sí tiene una rotación de cultivo de invierno, cultivo de verano continua. Y bueno, lo que está en azul, como les decía, el rendimiento en grano,
Y acá está la dosis óptima, dosis económicamente óptima, es decir, considerando el precio del fertilizante y el precio del grano, ¿no? 240 kilos para un rendimiento de 7.000 kilos en 2014, 135 kilos de N para un rendimiento de casi 7 en el 2015, 177 para un rendimiento de 6.000 kilos en el 2016, y en la MAC valores comparables un poco más bajos porque mineraliza más el sitio, 180, 121, 140. Eso es la dosis económicamente óptima. Si fuéramos a agregar 183 kilos, ese kilo extra nos estaría aportando en valor, en grano, menos que lo que vale ese kilo extra que estamos agregando. Si lo miramos por el lado de la proteína, bueno, en la MAC no hubieron problemas, en todos los años tuvimos más de 11,5% de proteína, excepto este año, que tendríamos que haber agregado solo 10 kilos de N para tener 11,5 de proteína. En estanzuela, en todos los años, la dosis económicamente óptima permitía tener 11,5 de proteína, excepto en el 2015, que los rendimientos fueron muy altos, un año muy bueno, y realmente precisábamos incluso un poco más, 170 en vez de 135 para llegar a 11,5 de proteína. Si miramos cuál es el retorno económico de fertilizar, haciendo la cuenta distinto, en vez de encontrar el óptimo buscando cuánto grano extra nos produce ese kilo adicional, hacemos simplemente la cuenta de agregando 100 kilos de N, cuánto grano tenemos extra con respecto al testigo, ¿no? O sea, cuánto fue el retorno económico de haber agregado esa dosis de N. La dosis de 0, la dosis de 50, la dosis de 100, la dosis de 150, la dosis de 200. ¿Cuál fue el retorno económico de haber agregado esa dosis de N comparado con el testigo? Y bueno, el retorno económico es bastante alto en realidad, para ser un insumo que tiene un valor muy grande, un peso muy grande en los costos. El retorno económico en todos estos sitios fue de 2 a 1 o más. Es decir, por cada dólar que invertíamos en nitrógeno, recibíamos en retorno $2 en grano. Incluso a dosis de nitrógeno mayores a las dosis óptimas. Y ese retorno económico va descendiendo obviamente a medida que aplicamos cantidades mayores. Bueno, pasando un poco a los otros problemas, para hablarle un poco acerca de los otros problemas, reposición y extracción, esos otros problemas fundamentalmente son un ejemplo muy característico es el potasio, y otro ejemplo bastante característico es el fósforo. Son los dos problemas típicos que responden a esta lógica de reposición y extracción. Y uno podría plantearse la siguiente pregunta: ¿cuál balde se vacía primero? Y es bastante obvia que el balde que se vacía primero es el que tiene más pérdidas, el que tiene más extracción. Y lo interesante de esto no es, esa respuesta es bastante obvia, pero lo interesante de esto es que la extracción es variable. ¿Por qué? Porque la extracción depende del rendimiento, ¿no? Si tenemos que por cada de soja, que es nuestro gran extractor de nutrientes en el sistema, ¿no? Si tenemos en soja que por cada tonelada de soja extraemos 4 kilos de fósforo, y por cada tonelada de soja extraemos 15 kilogramos de potasio, lo cual es una cantidad muy grande comparada con otros cultivos, la extracción en un año puede llegar a ser bastante importante. Si tenemos un rendimiento de soja de 4.000 kilos, extraemos 60 kilos de potasio, lo cual es mucho, y bueno, un rendimiento de 2.000 kilos, 30 kilos de potasio, lo cual también es bastante. Y lo interesante es que esto es variable dentro de la chacra. Es decir, para una situación típica, una soja en el 2015 que tuvo estos rendimientos que estaban entre 1.500 y 4.500 dentro de la chacra, una situación muy típica. Zonas que están como verde, con color verde oscuro son las que rindieron 4.500 kilos. Zonas rojas rindieron 1.500, ¿no? Esta es la distribución de los rendimientos. En esta chacra, en esta zona se extrajeron 67 kilos de potasio, y en esta se extrajeron 52 y en esta 32 kilos de potasio.
una diferencia muy grande. Y esto es muy certero porque la relación, como vieron en la figura anterior, es bastante estrecha y no cambia con la disponibilidad del nutriente. O sea, con mucha certeza podemos decir que se extraen cantidades distintas. Y como el problema del potasio apareció en Uruguay, es un problema de reposición y extracción, y apareció en Uruguay en la medida que extrajimos y agotamos todo el stock que teníamos, es decir, es un problema que empezó a ocurrir ahora y vino para quedarse. El potasio ya está en China, no va a venir de vuelta. Si estos patrones de rendimiento se repitieron en la chacra a través de los años, de la misma forma que lo que ocurrió este año, uno podría decir que la ocurrencia de déficit de potasio en la zona donde más se extrae es mucho más probable que en las zonas donde no se extrae, ¿no? Y la implicancia práctica de esto es que yo creo que es momento de ponerse a pensar seriamente de si estamos haciendo los muestreos bien y ponerse a pensar seriamente de si estamos haciendo la fertilización bien, porque capaz que es momento de ponerse a pensar en hacer muestreos por zonas o con puntos de control y de repensar la fertilización y hacer fertilización variable. Porque si a mí me dicen que esta chacra tiene un dato de potasio de 0,50 milicavalentes, la verdad que no me dice nada, porque si no me dicen dónde le muestrearon, puede ser que haya recorrido por acá, puede ser que haya recorrido por esta zona. Realmente no dice nada, un valor único, si no se sabe dónde se muestreó o si no se separó por zonas y se muestreó por zona. Y bueno, lo último que le quería dejar es algún aporte para lo que inmediato de la chacra, de la zafra esta que se viene y algo más inmediato sobre el cultivo de trigo. Y si pensamos en fin de julio, y puse esa foto específicamente a propósito, pensando en fin de julio, porque yo creo que un cultivo de trigo a fin de julio se debería ver así, y eso tiene varias implicancias. Primero, que no tenemos que sembrar en julio, porque para que se vea así tenemos que sembrar mucho antes, tenemos que empezar a sembrar antes. ¿Y por qué se debe ver así un cultivo si a fin de julio se ve así, tiene buenas condiciones y tiene potencial de rendimiento? Porque tiene macollos, tiene buen color, eso quiere decir que tiene buena cantidad de clorofila, está bien nutrido, y está cerrando el entresurco. Empezando a cerrar el entresurco quiere decir que va a aprovechar agosto, septiembre, octubre, los momentos de mayor productividad los va a aprovechar en la encañazón para acumular mucha materia seca, y eso es lo que queremos para tener rendimientos altos. Entonces, hay dos cosas que tenemos que pensar. Una, cómo llegamos a una situación así y cómo manejamos el nitrógeno para que el cultivo llegue así, en esa condición. Y estos son también datos de los sitios estos que hemos tenido en EMAC y en Estanzuela. Y bueno, son distintas combinaciones, siembra Z22, Z30. Todas estas parcelas recibieron entre 20 y 40 kilos de N a la siembra, es decir, arrancaron muy bien a la siembra, se fertilizaron bien. Y a Z22 recibieron o 0, o 40 o 80. Y bueno, lo que tuvo un déficit severo a Z22, a pesar de que te habían tenido algo en la siembra, lo que tuvo un déficit severo a Z22, lo que no se le agregó nada, no recuperó luego en rendimiento por más que se le agregara a Z30. Este punto que tuvo 0 a Z22, en Z30 por más que le agregamos 80 kilos, no llegó a alcanzar a estos acá. Entonces, si tenemos déficit severos tempranos, no los vamos a recuperar. El cultivo, como dice Tato, tiene que arrancar bien, seguir bien y terminar bien. Y eso es muy importante. Y lo importante es que si pensamos en que un cultivo tiene que cumplir metas, que es una construcción, que si lo vemos en términos de cómo va acumulando nitrógeno en la biomasa, la mayor parte del nitrógeno, al principio, durante una etapa inicial, hasta Z30, que podemos decir que de fundación del cultivo se absorbe muy poco nitrógeno, la mayor parte del nitrógeno se absorbe durante la encañazón.
tenemos que ser muy cuidadosos en cuál es la disponibilidad de nitrógeno que le ponemos en la encañazón, porque si le ponemos una cantidad que no va a ser suficiente para satisfacer la demanda, ya estamos comprometiendo la trayectoria de ese cultivo en adelante. Entonces, a fin de julio es un buen momento para evaluar con precisión cuál va a ser el rendimiento de ese cultivo esperable, porque si tenemos que aplicar dosis altas, si podemos discernir entre cuáles son las chacras o las partes de la chacra que van a rendir más y las que van a rendir menos, mejor sería ponerle un poco más a las que van a rendir más y un poco menos a las que van a rendir menos. Y bueno, en eso estamos trabajando un poco en indicadores de, por ejemplo, de NDVI para estimar el potencial de rendimiento. Mientras no tengamos eso, yo les quería dejar un ejemplo de cuál sería un ejercicio para una situación típica con el esquema de recomendación actual de manejo de nitrógeno. Y situación típica, es decir, si a la siembra, por ejemplo, tenemos 8 partes por millón de nitratos, dato que es muy común o menor, tendríamos que aplicar 45 kilos de N. Cualquier dato menor a 10 partes por millón tenemos que aplicar 45 kilos de N, según el modelo actual de recomendación. A Z22, si tenemos de vuelta, por ejemplo, 8 partes por millón, tendríamos que aplicar 40 kilos de N. Eso es lo que nos dice el actual modelo de recomendación. De hecho, la dosis más alta es 45, o sea que con datos menores a 6 tendríamos que aplicar 45, con datos menores a 10 partes por millón tendríamos que aplicar 40, entre 20 y 40. Y acá hay poca variabilidad porque la mayoría de las chacras hoy tienen valores bajos de nitratos. Donde se juega el partido hoy es en Z30, es donde hay variabilidad entre chacras, donde hay variabilidad más importante. Y si seguimos el modelo de Bethgen y Hoffman, el actual modelo de recomendación de nitrógeno, que en general yo creo que aplica bastante bien, da dosis que son bastante parecidas a lo que se obtiene por otras vías, y aplicamos esta ecuación y le ponemos un rendimiento esperado de 6 toneladas, tendríamos que aplicar 81 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces 45 más 40 más 81 nos da 166. Un número parecido al 150 que teníamos hoy como óptimo para unos 6.000 kilos de rendimiento. Y la incertidumbre grande hoy en este esquema, si cumplimos con todos estos pasos, la incertidumbre grande hoy es cuál es este potencial de rendimiento que ponemos acá. Porque si ponemos 6 o si ponemos 3, la cuenta varía bastante y no es fácil estimar cuál es el potencial de rendimiento de cultivo. Entonces ahí hemos estado trabajando bastante en buscar opciones. Yo creo que el NDVI es un indicador bueno y esperemos tener algunos resultados como para tener una ecuación así de este estilo que podamos aplicar basada en NDVI. Por ahora ya tenemos algunas guías y hemos presentado en alguna otra charla, tanto Tato como yo, algunos resultados de este proyecto. Hoy no quería traerles porque ya lo hemos presentado bastante, pero me parece bueno mencionarlo. Y bueno, para terminar, consideraciones finales sobre la ley del óptimo. Todos los insumos son utilizados de manera más eficiente cuando se utilizan a nivel óptimo. Existe una brecha importante de rendimiento, muy grande, y eso es una oportunidad enorme para aumentar los rendimientos. Y si no los aumentamos, es una oportunidad enorme para darnos cuenta cuáles son los factores que nos están limitando el rendimiento, porque algún factor hay. No es genética y no es el ambiente. El sistema actual tiene al menos 2 grandes grupos de problemas. Uno que va por el lado de la utilización de recursos y otro que va por el lado de problemas de extracción-reposición. La mayor utilización de recursos se obtiene con cultivos de invierno más verano, productivos, los dos productivos, tanto el de invierno como el de verano. Y eso parece ser algo bastante crítico para mantener sistemas productivos sostenibles en el tiempo. Y después la otra cosa que quería resaltar es que cada parte de la chacra es una realidad diferente y que la extracción no es uniforme, y sobre todo para los nutrientes que responden a esa lógica de reposición-extracción, esto es muy relevante y es algo que tenemos que empezar a prestar atención cada vez más.
Yo creo que es un problema grave, sobre todo en los problemas nuevos que vinieron para quedarse, como el problema del potasio. Para lograr rendimientos altos y valores de proteína aceptables, debemos ajustar las dosis de nitrógeno en todos los momentos y fundamentalmente sobre el final del ciclo, porque es donde la demanda es mayor, más de la mitad del nitrógeno se utiliza de Z30 en adelante, y además porque los cereales pueden tolerar un déficit moderado, mejor previo a Z30 que después de Z30. Después de Z30 un déficit moderado es mucho más dañino después de Z30 que antes de Z30. Entonces es importante ver lo que ponemos después de Z30. Y bueno, y por último, para mantener cultivos productivos, cada vez yo creo que va a ser más necesario fijar metas, diagnosticar los cultivos y diagnosticar el suelo, porque si tenemos un sistema más productivo tenemos ajustes más finos para hacer. Y en eso la información y cómo integramos esa información es crítico. Y esos son datos de la chacra que levantemos, muestreos, relevamientos, datos de monitoreo de rendimiento, datos de imágenes y buenos modelos de decisión para tomar decisiones sobre esos datos. Y ahí creo que está la clave creo que eso va a ser parte del futuro que vamos a tener por delante y deberíamos prestar un poco de atención. Y bueno, algunos agradecimientos, primero que nada gracias por la atención y agradecer a quienes han colaborado a través de estos años, Ricardo, Federico, Adriana y Jimena hasta hace un tiempo y en estos momentos Damián, y a quienes colaboran más en la parte intelectual con nuestro trabajo, a Tato Hoffman, Nicolás Fasana y Daniel Vázquez, que han contribuido sin duda a lo que se presentó acá, y a la financiación de INEA, de Facultad de Agronomía y de este proyecto de ANI que ha financiado también buena parte de lo hecho. Y bueno, gracias por la atención.